Desde luego agradecer mucho a Joel y a ustedes por estar juntos hoy. Me da mucho gusto y quisiera reivindicar el nombre de uno de los pocos grandes dirigentes estudiantiles de este país, que muy bien lo recordaba César Enciso, fue y es, porque vive, Nicandro Mendoza, de los más grandes dirigentes estudiantiles de este país, líder indiscutible de las jornadas de los 50 en el Instituto Politécnico Nacional. Déjenme decirles que el precio de haberlo conocido, de haberlo tratado en la Facultad de Medicina de la UNAM. Él fue de los primeros en que se sumaron solidariamente a apoyar la huelga del UNAM en 72, entre otras razones por la trayectoria y por lo que él representó en su momento. Qué bueno que nos lo recordaste, César. Yo preparé un breve, muy breve, también como Arturo, texto, porque algunas veces quizá soy de los que les ocurre que redactando algunas letras uno puede expresar mejor lo que intenta. Voy a dar inicio entonces a ello. En la Facultad de Ciencias, los estudiantes que militábamos en la célula Joliot-Curie del Partido Comunista Mexicano hacíamos los mayores esfuerzos por impulsar la marcha del 10 de junio. Elba Pérez Villalba y Chela, con mucho entusiasmo, destacaban en la actividad que los comunistas unida y coordinadamente realizábamos en toda la UNAM. Recuerdo bien el gran activismo de nuestro camarada Arnulfo Iriarte, estudiante de Economía y representante al Comité Coordinador. No era fácil. La corriente conocida como los Perspectivos, liderada por El Pino, quien recientemente había sido excarcelado, se oponía abiertamente a la manifestación y representaban la posición mayoritaria en las asambleas de la facultad. Es la tendencia muy clara que Mario nos recordaba hace un momento, la tendencia de los moderados. Las jornadas previas y posteriores al 10 de junio reflejaban pasión, combatividad, intensos debates, pero sobre todo unidad entre las corrientes del movimiento estudiantil que no aceptábamos caer en la demagogia y las trampas del gobierno encabezado por Luis Echeverría. La corriente de los Perspectivos seguiría activa y en el debate, especialmente con los comunistas, no solo al sostener equivocadamente, junto con los puntos críticos, que quienes habíamos impulsado la marcha teníamos responsabilidad por la represión desatada, sino que un año después, en 1972, se opondrían a la huelga de los trabajadores administrativos de la UNAM, encabezada por el UNAM. Nuevamente nos enfrentamos, fueron derrotados en ciencias y en toda la universidad, con todo y el sindicato Esquión que inventaron el llamado CITUNAM de efímera existencia. Como bien lo comenta Joel, al final, en el comité coordinador de los comités de lucha salió avante la posición de mantener la movilización y marchar el 10 de junio. Y sin duda, debe reconocerse en una actitud de congruencia, los Perspectivos y la propia asamblea de la Facultad de Ciencias asistieron a la marcha, acatando la posición mayoritaria del comité coordinador. Joel recoge fielmente el episodio ocurrido minutos antes de iniciarse la marcha, cuando se llevó a cabo un breve mitin afuera de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en el Poli, en el cual el comité coordinador nos informó que la decisión de salir se mantenía, que la marcha seguía adelante, y los contingentes de las diversas escuelas y facultades avanzaron. Quizá por una mayor afinidad con los compañeros de economía, un pequeño grupo que habíamos integrado, amigos y camaradas,
sinaloenses, decidimos marchar en su contingente. Al llegar a la escuela normal y ante la represión desatada, Benito Félix, Alfonso Morales, Alejandro Santos y el que habla, logramos brincar las rejas, cruzar la normal y salir por el extremo contrario. Aún recordamos el zumbar de las balas sobre nuestras cabezas cuando traspasamos la barda. Chela, que no iba con nosotros, logró con otros compañeros refugiarse en una vecindad. Nos ha contado que ahí mismo fue llevado gravemente herido un compañero de quien no se conoció su nombre y que quizá habría fallecido. No es mi propósito sumar un relato más a los que de por sí, valiosos y elocuentes, contiene el libro de Joel. He querido simplemente y de manera breve recordar el ambiente y rasgos de los momentos que algunos vivimos en aquella jornada. Considero que el mayor mérito del libro que comentamos reside en presentar con claridad cómo el movimiento estudiantil, a casi 3 años del 68, no solo había logrado reagruparse y conformar un programa de lucha, anclado fuertemente en las asambleas estudiantiles. Además del repunte organizativo en el DF, en otros ámbitos el movimiento resistía y luchaba, confrontando la política represiva del gobierno. En Sinaloa, conducido por la FEUS, Federación de Estudiantes Universitarios, el movimiento no arriaba banderas, a pesar de una dura represión y encarcelamiento de sus dirigentes en marzo de 1970, había logrado derrotar la imposición de un rector gobiernista y de derecha, y durante ese año y el siguiente, confluir con el movimiento popular, creando el Frente de Defensa, que logró echar abajo una lesiva política del gobierno del Estado contra la universidad y de duros impuestos contra el pueblo. Otro de los aspectos destacados del libro que hoy nos reúne es el legado que a 42 años de distancia nos ofrece la lucha del 10 de junio. Un movimiento estudiantil enteramente arraigado en las asambleas, que en sus formas democráticas de organización y decisión fincaba su fortaleza y fue capaz de articular ideas y construir un programa de lucha para la transformación democrática de las instituciones de educación superior, pero también con un discurso y acciones conjuntas con los movimientos campesinos y populares, así como con la insurgencia obrera de nuestro país. Y esto es importante como mensaje de contenido frente a un sombrío panorama que hoy se vive, de desarticulación en el mejor de los casos, o de plano de ausencia de movimiento estudiantil en las universidades y otras instituciones educativas. Para los interesados, estudiantes o no, que quieran indagar con mayor profundidad sobre los antecedentes, el contexto y los alcances del movimiento estudiantil de aquel periodo, encontrarán en el libro de Joel un importante y útil apartado con una amplia bibliografía cuidadosamente recopilada y ordenada, en la cual falta, Joel, por cierto, el excelente libro La Izquierda Estudiantil en la UNAM de nuestro camarada José René Rivas Ontiveros. Finalmente, vale señalar que ciertamente el título del libro nunca tan bien planteado, pues expresa la decisión de quienes no nos doblegamos ni claudicamos de nuestro legítimo derecho de expresión y manifestación. El gobierno no cejó en sus empeños, pero una y otra vez las fuerzas democráticas volvimos a la calle, hasta la reconquista del Zócalo, que también se había vedado a la expresión de la disidencia. Y fue precisamente con la histórica movilización conocida como el Zócalo Rojo, encabezada por el PSUM y otras fuerzas políticas de la izquierda mexicana, que se logró reivindicar y conquistar esos espacios de expresión como una conquista que había sido defendida combativamente en las jornadas del 10 de junio.
De los atinados anexos que contiene el libro, deseo concluir mi intervención rescatando algunas ideas del Manifiesto 10 de junio, publicado en julio del 71 por el Comité Coordinador de Comités de Lucha de la UNAM, el POLI, Normales y la Universidad Iberoamericana, y que refleja claramente el sentido profundo de aquella lucha. Cito: el movimiento estudiantil popular ha comprendido que el avance exitoso de sus acciones está ligado al desarrollo de las luchas de los obreros y campesinos, y por ello pone en sus banderas de lucha especial hincapié en abrir cauce a la acción independiente del proletariado y sus aliados. Los estudiantes, como todo el pueblo, proclamamos nuestro derecho a la manifestación pública, al deslinde de posiciones frente a las fuerzas gubernamentales, a la expresión y discusión abierta de nuestro programa, a la organización independiente, no como derechos burgueses registrados por las leyes burguesas, sino como conquistas históricas del proletariado y sus aliados en el proceso revolucionario. Muchas gracias.